Judicial y policial que nos trae Marcelo Medina vinculada a la investigación de un hecho ocurrido en una localidad entrerriana, Lucas González, donde se investiga un posible fraude al PAMI. Exactamente, Cristian. Esta causa se inició luego de la denuncia de una enfermera del Hospital Santa Rosa de Lucas González, quien puso en conocimiento de las autoridades que se estaban pasando factura con prestaciones a personas que supuestamente estaban internadas en el nosocomio, que no eran reales. Entonces el PAMI inicia una investigación en Buenos Aires, luego da intervención a la justicia federal haciendo una denuncia aquí en la provincia de Entre Ríos. La causa recae en el juez de instrucción Leandro Ríos y ahí se comienza la tarea investigativa. Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones mantuvo la falta de mérito para los 3 médicos profesionales que están imputados y la secretaria, que también está siendo investigada por este delito que aparentemente defraudó al PAMI en más de 300.000 pesos en 2 facturas que se presentaron. Pero hay una cantidad de cosas que todavía restan de velar y establecer en la causa que recién está siendo investigada. Por ejemplo, saber si se cobró o no se cobró ese dinero. Todavía no se ha podido determinar si el PAMI depositó al Hospital Santa Rosa de Lucas González el dinero. Eso todavía falta profundizarlo, falta que se establezca. La Cámara Federal le da la razón al juez Leandro Ríos de mantener la falta de mérito. ¿Qué es la falta de mérito? Para que se entienda, es un estado donde uno no es ni culpable ni inocente. Sería, faltan pruebas para procesarte, para llevarte a juicio, y falta todavía que se te determine si sos inocente. Entonces quedás en ese estadio que se llama falta de mérito hasta que el juez obviamente decida si te sobresee antes de llegar a juicio o si obviamente te procesa y te envía a juicio por defraudación. ¿Y qué rol cumplieron los afiliados? Porque ellos, o sea, no estaban al tanto que se usaron sus datos. Mirá, ¿O fueron cómplices? en el Hospital Santa Rosa, yo estuve averiguando, funciona también un geriátrico. Entonces, hay 9 pacientes que aparentemente estuvieron internados en ese lugar y que esta enfermera los vio caminar, los vio dar vuelta por el nosocomio. Entonces es la que denuncia y dice, no, estas personas no estaban internadas, porque se pasó entre las 2 facturas internaciones por más de 300 días. ¿Qué pasa? Que en el hospital funciona el geriátrico y si uno va a un nosocomio donde hay gente internada, a veces la gente no está todo el tiempo acostada, también se mueve. Lo que hay que determinar es si ese dinero se cobró realmente y si estas personas no recibieron atención médica. ¿Y los directivos del hospital? Porque acá se acusa a los médicos y a las enfermeras. Pero... Claro, lo que pasa es que está entre los acusados quien era quien estaba a cargo del nosocomio, porque están las firmas de los directores. Vamos a ver unas placas donde aparecen las personas que están implicadas en el caso. Está Marcelo Ascúa, médico y director en ese momento. Hoy está en Nogoyá el doctor Ascúa trabajando. Está Silvia McDougall, secretaria, hoy continúa como secretaria del nosocomio. María Codino, médica y exdirectora. Y Gerardo Adaime, que es médico y actual director del Hospital Santa Rosa de Nogoyá, representado por el doctor Pedro Fontaneto D'Angelo, quien obviamente ha reclamado la inocencia y ha hablado de la inocencia de su cliente cuando tuvo que exponer ante Fiscalía para mantener la falta de mérito. Ellos van obviamente por el sobreseimiento. Los acusan a estas personas de emitir facturas por 343.176 pesos por prestaciones no realizadas y pretender obviamente cobrárselas al PAMI. Lo que pasa, Cristian, es que no se sabe si se cobraron o no. Voy a decir, ¿cómo van a acusar a alguien de querer cobrar y todavía no van a determinar esa situación? Es similar a lo que sucede, es bastante raro porque la causa ha avanzado, pero no se ha determinado si el PAMI fue perjudicado o no. ¿Y eso por qué no se sabe? Y porque no se ha pedido no se ha hecho un balance de los ingresos y egresos del nosocomio. Claro, pero con solamente pedir un informe, supongo, claro, al PAMI la Fiscalía tendrá que hacerlo porque ¿qué dice la Cámara Federal de Apelaciones? Investiguen. Con lo que hay, con las pruebas que hay hoy, tiene razón el juez de instrucción en sostener la falta de mérito.
con lo que tienen hoy los fiscales para acusar, no alcanza. Entonces le dice, investiguen, tómense su tiempo, Pero no debe ser tan difícil buscar qué número de facturas dicen que se pagaron, llamar al PAMI y preguntar, dígame, ¿esta factura la pagaron o no? Lo que pasa es que las facturas supuestamente se presentaron 2016, 2017, 2 facturas, total por ese monto de más de 300.000 pesos, que hasta el momento, bueno, no se sabe si fueron cobradas o no, si se la depositaron al hospital o no. La situación de los médicos siguen trabajando, como decíamos, hay uno que era director, que ahora está en Nogoyá, otro de los acusados hoy es director, se han mantenido en la estructura del nosocomio Santa Rosa de Lucas González, y la investigación tiene que continuar. Si no se logran pruebas más profundas, las defensas estarían en condiciones de pedirle al juez de instrucción el sobreseimiento, el pedido de sobreseimiento de sus clientes, porque bueno, entienden que no hay pruebas que demuestre que son culpables. Bueno, ojalá vayan a fondo si realmente existió una estafa que se pueda demostrar, porque tal vez esto destapa una olla y es una práctica más común de la que nosotros creemos en muchos lugares, ¿no? Porque la verdad que le hace daño a la salud pública, a la profesión de los médicos, porque la verdad que pensar que alguien que está lucrando de esa manera, pues siempre se dice, ¿no? Muchas veces se dice que para algunos la medicina es un negocio, pero más que servir. Esto ha pasado, sí, se han denunciado en otra época, se han denunciado casos parecidos. No, decía lo curioso que lo termina denunciando una persona que nada tenía que ver con el tema. Claro, acá lo denuncia una enfermera que va y pone en conocimiento del PAMI que se estaban emitiendo facturas, en este caso 2 facturas que se habían presentado por prestaciones que el hospital no había otorgado. Bueno, espero que no haya perdido el trabajo. Las explicaciones son, primero, que estas personas que en el hospital funciona un geriátrico, que las personas que figuran como que supuestamente estaban internadas y andaban en el nosocomio, estaban en el nosocomio. Bueno, después, lo que también dice Fiscalía es que obviamente, porque acá no solamente supuestamente se presentaron facturas para cobrar un dinero que no correspondía, sino que lo que se está investigando es si se fraguó también la historia clínica de esos pacientes, porque hay un detalle de la medicación que se le aplica, hay un detalle del tratamiento que van recibiendo, que lo va haciendo el médico que obviamente los atiende, para que después el hospital le pueda reclamar a la obra social. Ahora hay que esperar a ver qué medidas pide Fiscalía, qué datos logra obtener Fiscalía y qué medida, obviamente, piden los defensores que sostienen la inocencia de los médicos y de la secretaria. Después hablamos de otros